Hubo un tiempo en que la humanidad entera compartía una sola religión. No tenía templos enfrentados ni dogmas divididos. No había guerras santas ni disputas teológicas. Era una fe universal, inscrita en el corazón de cada cultura, que abarcaba desde el oriente hasta el occidente del mundo. Esa religión era la adoración al sol. Pero detengámonos un momento en este punto crucial. No se trataba de una simple veneración al astro que ilumina nuestros días. No era la adoración ingenua de pueblos primitivos asombrados por una bola de fuego en el cielo. Era algo infinitamente más profundo, más sofisticado, más científico de lo que la historia convencional nos ha hecho creer. Los antiguos sabios comprendían que el sol visible, ese astro rey que recorre el cielo cada 24 horas, era apenas un reflejo, una ventana, un portal hacia una fuente infinitamente mayor de luz y conciencia. Detrás del sol que vemos existe otro sol, un sol central, el corazón mismo de la galaxia. Comencemos por entender nuestro propio sol desde la perspectiva científica moderna. Nuestro astro rey es una estrella de tipo G, una enana amarilla de mediana edad, con aproximadamente 4.600 millones de años de existencia. Su masa representa más del 99% de toda la masa del sistema solar. En su núcleo, a altas temperaturas, ocurren constantemente reacciones de fusión nuclear, liberando cantidades inimaginables de energía. Cada segundo, el Sol transforma 4 millones de toneladas de materia en energía pura. Esta energía viaja a través del espacio en forma de luz, calor y radiación electromagnética, tardando aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Sin esta radiación constante, la vida tal como la conocemos sería imposible. Todo depende de la generosidad energética del Sol. La ciencia moderna ha descubierto algo más. El Sol no solo emite luz visible y calor, genera un campo magnético complejo que se extiende mucho más allá de los planetas, formando lo que llamamos heliosfera. Produce vientos solares, corrientes de partículas cargadas que viajan a grandes velocidades y experimenta ciclos de actividad, con periodos de máximos y mínimos solares cada 11 años, durante los cuales su campo magnético se invierte completamente. Los antiguos, sin telescopios ni espectrómetros, comprendían estas verdades de una manera diferente, pero igualmente válida. Para los egipcios, el sol era Ra, el ojo divino que todo lo ve, cuya barca atravesaba el cielo durante el día y el inframundo durante la noche, venciendo cada amanecer a la serpiente del caos, Apophis. Esta no era solo mitología, era una descripción simbólica del orden cósmico, del equilibrio entre luz y oscuridad, del ciclo eterno de muerte y renacimiento. Los incas llamaban al sol Inti y se consideraban a sí mismos sus hijos directos. El Inca, el emperador, era visto como la manifestación terrestre del sol. Cada año, durante el solsticio de invierno, celebraban el Inti Raymi, la fiesta del sol, para asegurar su retorno y el restablecimiento del orden cósmico. Sus templos, como el Coricancha en Cuzco, estaban recubiertos de oro, el metal del sol, y diseñados con precisión astronómica para capturar la luz solar en momentos específicos del año. Los mayas desarrollaron calendarios de asombrosa precisión. Su Hab, de 365 días, seguía el ciclo solar con un error insignificante, y es más preciso que el calendario gregoriano actual. Pero para ellos, el sol no era solo un marcador de tiempo, era Kinich Ahau, el señor del día, portador del conocimiento divino. Cada salida del sol era un acto de creación renovada. En la India védica, Surya era adorado como el ojo de los dioses, testigo de todos los actos humanos. El Gayatri Mantra,
uno de los mantras más sagrados del hinduismo, es una invocación a Savitar, el sol espiritual, pidiendo iluminación de la inteligencia. Los yogis practicaban, y aún practican, el saludo al sol, no como ejercicio físico, sino como ritual de conexión con la energía solar universal. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria, porque las culturas ancestrales no solo veneraban al sol visible, todas ellas, de maneras diversas, hacían referencia a otro sol, un sol invisible, un sol central, una fuente cósmica de la cual nuestro sol era apenas un reflejo, y la ciencia moderna, con sus radiotelescopios y detectores de ondas gravitacionales, ha confirmado su existencia. En el centro geométrico de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a unos 26.000 años luz del Sistema Solar, en dirección a la constelación de Sagitario, existe lo que los astrónomos llaman Sagitario A estrella. No es una estrella común, es un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a aproximadamente 4 millones de soles, comprimida en una región del espacio no mucho mayor que la órbita de Mercurio. Esta no es especulación. En 2022, el Event Horizon Telescope, una red global de radiotelescopios trabajando al unísono, capturó la primera imagen directa de Sagittarius A estrella, un anillo de luz naranja rodeando una sombra oscura. Era la primera vez en la historia que la humanidad veía el corazón de su propia galaxia. Sagittarius A estrella no es solo un objeto astronómico fascinante, es, literalmente, el centro organizador de la galaxia. Su inmensa gravedad mantiene a todas las estrellas de la Vía Láctea, orbitando en torno a él. Nuestro propio Sol, junto con todo el Sistema Solar, viaja a una velocidad de 828.000 kilómetros por hora alrededor del centro galáctico, completando una órbita completa cada 250 millones de años, lo que se conoce como un año galáctico. Pero hay más. Sagittarius A estrella no es un objeto pasivo. Emite radiación electromagnética constante, pulsos de rayos X y ondas de radio. Genera campos magnéticos de una intensidad inimaginable y, según algunas teorías de física cuántica y cosmología, podría actuar como un núcleo organizador de información, un punto donde las leyes convencionales del espacio-tiempo se curvan hasta crear conexiones con otras dimensiones o regiones del universo. Desde una perspectiva científica de vanguardia, Sagittarius A estrella se comporta como el corazón que bombea energía e información a través de toda la galaxia. Es el sol de todos los soles, el centro del centro. Aquí está la clave que las culturas ancestrales comprendieron y que la ciencia moderna está comenzando a redescubrir. Existe una relación íntima, una interconexión profunda entre nuestro Sol local y el Sol central galáctico. Nuestro Sol no es un astro aislado flotando en el vacío, es un nodo, un punto de retransmisión en una red cósmica de energía e información. Orbita alrededor del centro galáctico, sí, pero no solo por gravitación mecánica. Está conectado magnéticamente, energéticamente, informacionalmente con Sagittarius A estrella. Los físicos han descubierto que la actividad solar, las manchas solares, las erupciones, los vientos solares, no es aleatoria. Sigue patrones complejos que parecen responder a influencias galácticas más amplias. Cuando el sistema solar atraviesa diferentes regiones del brazo espiral de la galaxia, cuando se alinea de ciertas maneras con el centro galáctico, la actividad solar cambia, y con ella cambia todo en la Tierra: el clima, el campo magnético terrestre, incluso la frecuencia Schumann,
la resonancia de la Tierra que algunos científicos relacionan con estados de conciencia humana. Los mayas lo comprendieron, hablaban de Hunahpu, el dador del movimiento y la medida, el centro galáctico desde el cual emana todo orden, todo tiempo, toda creación. Y decían que nuestro sol, Kinichahau, era un hijo de Hunahpu, un transmisor de su voluntad cósmica. Los egipcios distinguían entre Ra, el sol visible, y Atum, Ra, el sol primordial, la fuente detrás de la fuente. En sus textos esotéricos hablaban del sol del más allá, el astro espiritual del cual Ra era solo el reflejo en el mundo material. En los Vedas de India se encuentra el concepto de Hiranyagarbha, el huevo de oro, el útero cósmico del universo. Este no es nuestro sol, sino el sol primordial, la matriz de luz de la cual todos los soles físicos son emanaciones. Y Surya, el sol visible, es descrito como el ojo, a través del cual ese sol invisible puede ser percibido por los seres mortales. Los incas hablaban de Viracocha, el creador supremo que existía antes del tiempo. Fue Viracocha quien creó a Inti, el sol visible, y le dio el poder de dar vida y orden al mundo. Inti no era, pues, el Dios supremo, sino el hijo del Dios supremo, el intermediario entre la fuente cósmica y la Tierra. Incluso en tradiciones menos conocidas encontramos este patrón. Los aborígenes australianos hablan del tiempo del sueño, una dimensión donde mora el sol ancestral, del cual el sol diurno es solo una proyección. Los polinesios navegantes veneraban a Ra, curiosamente, el mismo nombre que en Egipto, como el sol supremo, pero también reconocían a La como el sol del día, distinguiendo claramente entre la fuente y su manifestación. Las tradiciones herméticas de Grecia y Alejandría sintetizaron estas ideas en el concepto del logos solar, la palabra o inteligencia cósmica que se expresa a través del sol. El sol físico es el cuerpo, pero el logos solar es el alma, la conciencia que anima ese cuerpo y que emana directamente del Uno, el centro absoluto del cosmos, y de ese sol central, según las tradiciones más antiguas y universales, descendieron los hijos del sol, seres de luz, portadores de conocimiento, sembradores de civilización. No estamos hablando aquí de mitos vagos o leyendas aisladas. Estamos hablando de un patrón global, de una memoria colectiva que atraviesa culturas separadas por océanos y milenios. En Egipto, los sacerdotes de Heliópolis se consideraban custodios de una línea iniciática que descendía directamente de los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, seres divinos que gobernaron Egipto en tiempos prediluviales y que enseñaron a la humanidad los misterios del sol. El faraón mismo era visto como la encarnación de Horus, el hijo de Ra, portador de la luz solar en la tierra. En India, en la dinastía solar, trazaban su linaje directamente hasta el dios Sol. El gran avatar Rama pertenecía a este linaje. Buda Gautama, según algunas tradiciones, también. Estos no eran solo reyes, eran considerados avatares, encarnaciones de la conciencia solar en forma humana, cuya misión era restaurar el Dharma, el orden cósmico. Los incas se proclamaban hijos del sol. El primer inca, Manco Cápac, y su hermana esposa Mama Ocllo, según la leyenda fundacional, emergieron del lago Titicaca, enviados por Inti para civilizar a los pueblos de los Andes. Llevaban consigo el conocimiento de la agricultura, la arquitectura, la astronomía y las leyes sagradas. No eran humanos ordinarios, eran emisarios solares. Los mayas hablaban de los primeros hombres, seres creados directamente por los dioses del sol y del maíz, dotados
de una visión y una sabiduría que abarcaba todo el tiempo y el espacio. Estos primeros hombres eran los ancestros de los Ahau, los señores sacerdotes que gobernaban las ciudades-estado mayas y que actuaban como intermediarios entre el mundo humano y el cosmos. En las tradiciones esenias y gnósticas que influyeron profundamente en el cristianismo primitivo, se hablaba de los hijos de la luz, seres humanos cuyas almas provenían directamente de las regiones solares del cosmos. Estos hijos de la luz estaban en un conflicto cósmico eterno con los hijos de las tinieblas, y su misión era mantener viva la chispa divina en un mundo cada vez más denso y materializado. Curiosamente, algunas tradiciones judeocristianas preservan ecos de esta enseñanza. En el libro de Enoc, texto apócrifo pero venerado en la antigüedad, se habla de los vigilantes, ángeles solares que descendieron a la tierra para enseñar a la humanidad las artes de la civilización. Y aunque la narrativa posterior los condenó como ángeles caídos, en las capas más antiguas del texto se los presenta como benefactores, como portadores de conocimiento divino. Incluso en tradiciones mesoamericanas menos conocidas, como la de los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, encontramos representaciones de seres con rasgos que parecen combinar lo humano con lo divino, a menudo asociados con el jaguar, animal solar por excelencia, y con símbolos de luz y fuego. Los pueblos andinos preincaicos, como la cultura tiwanaku, construyeron la Puerta del Sol, un monolito que muestra a Viracocha rodeado de seres alados que portan bastones de poder, interpretados por muchos estudiosos como representaciones de los hijos del Sol, los intermediarios entre el Creador cósmico y la humanidad. En las islas del Pacífico, las tradiciones polinesias hablan de los Ariki, jefes sagrados que descendían directamente del dios Ra y que poseían mana, poder espiritual solar. Estos Ariki no solo gobernaban, eran navegantes de las estrellas, guías que conectaban a su pueblo con el cosmos, y en la tradición hermética occidental, especialmente en la alquimia, se habla del niño filosófico o homunculus solar, el ser humano transmutado que ha despertado su naturaleza solar interior y se ha convertido en un verdadero hijo del sol, capaz de operar conscientemente con las fuerzas cósmicas. ¿Qué tienen en común todas estas tradiciones? Todas describen un patrón idéntico: seres que traen conocimiento desde las alturas, que enseñan las artes de la civilización, que mantienen viva la conexión entre la Tierra y el cosmos, y cuya naturaleza esencial está vinculada con el Sol. No el Sol físico solamente, sino con el Sol central, la fuente cósmica de conciencia. Durante milenios, esta sabiduría fue preservada en templos, en escuelas de misterios, en linajes iniciáticos, pero gradualmente el conocimiento se fragmentó. Las religiones se separaron. Los símbolos perdieron su significado original. El Sol dejó de ser visto como un portal cósmico y se convirtió en un simple objeto astronómico. La ciencia y la espiritualidad se divorciaron y la humanidad olvidó su origen solar. Pero hoy, después de milenios de olvido, algo extraordinario está ocurriendo. El hombre solar está regresando, no como una profecía externa, no como la llegada de salvadores extraterrestres o maestros ascendidos que vendrán a rescatarnos. El retorno está ocurriendo desde dentro. Es un despertar interior, un recordar profundo, una reconexión con la frecuencia original del Sol central que late, que siempre ha latido en el corazón de cada ser humano. La ciencia está redescubriendo la importancia del Sol, no solo como fuente de energía física,
sino como influencia sobre la conciencia, sobre la salud, sobre el campo electromagnético humano. La espiritualidad está reintegrando el conocimiento fragmentado de las tradiciones solares y millones de seres humanos están experimentando espontáneamente un despertar, una activación, un encendido de algo que estaba dormido dentro de ellos. Es el retorno a la conciencia original, el amanecer del alma humana, la aurora solar de una nueva humanidad. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has sentido la resonancia de estas palabras en lo más profundo de tu ser, quizás ya lo sabes, quizás siempre lo has sabido. Bienvenido a este viaje hacia el amanecer del alma humana. Bienvenido al retorno del hombre solar. Si quieres saber más sobre mitologías ancestrales o los hijos del sol, síguenos. Mitologías ancestrales, porque el mundo no se hizo ayer,